Por supuesto que para probar que Jesús fue resucitado como un ser espiritual, los testigos de Jehová citan 1 Corintios 15:50, que dice: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. La pregunta ¿es eso lo que Pablo está expresando? En 1 Corintios 15:50, vamos a aclarar, el apóstol Pablo dice que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Los testigos de Jehová, por lo general, omiten la segunda línea cuando citan este verso. Pero nosotros debemos leer las dos líneas juntas para poder entender lo que Pablo quiso decir. Y las dos líneas son, en realidad, dos formas diferentes de decir la misma cosa. Carne y sangre, por ejemplo, se refiere a nuestra condición presente de corrupción. Se refiere al hecho de que nuestros cuerpos físicos se deterioran y son mortales debido al pecado. Pero en el reino de Dios no puede haber pecado. Tampoco hay corrupción, tampoco hay muerte, porque es una dimensión de incorrupción. De modo que el punto de Pablo es que en nuestro presente estado de vida mortal y corruptible, nosotros no podemos experimentar la vida inmortal e incorruptible en el reino de Dios. La solución a este problema no es deshacernos de nuestros cuerpos humanos y físicos de carne y sangre. La solución es cambiar nuestros cuerpos, transformarlos en cuerpos incorruptibles e inmortales. Y esto es exactamente lo que Pablo dice que Dios va a hacer por nosotros en la resurrección. En el verso que sigue inmediatamente, notemos que Pablo dice que todos nosotros seremos transformados. Y explica, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y esto es precisamente lo que sucedió con Jesús en su resurrección, y es lo que Dios hará por todos los creyentes en la futura resurrección. Y como Pablo lo dice en Romanos 8:11, el que levantó de los muertos a Cristo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también nuestros cuerpos mortales. No hay dos clases de cristianos. Los testigos de Jehová dividen a los cristianos en dos clases: la gran muchedumbre y los ungidos. Los ungidos son los líderes espirituales y la gran muchedumbre son los seguidores. Esto no es bíblico. Dividir a los que son salvos en dos clases es antibíblico. La clase más numerosa, la que incluye la mayoría de los testigos de Jehová, es llamada la gran muchedumbre. La clase menos numerosa de gente salva es llamada los ungidos, la clase ungida. El liderazgo religioso de los testigos de Jehová es seleccionado exclusivamente entre los miembros de esta clase. Quiero reiterar, esto no es bíblico. La Biblia simplemente no divide a los cristianos en dos clases. En Efesios, capítulo 4, versículo 14, Pablo dice que los cristianos tenemos una gran esperanza. En 1 Corintios 12, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo con cada miembro teniendo una función importante que realizar. Entonces es chocante enterarse que los testigos de Jehová enseñan en realidad que solo miembros de la clase de los ungidos son los que son miembros del cuerpo de Cristo, porque eso es lo que enseñan. Para probar que hay dos clases de cristianos, los testigos citan un número de versículos totalmente fuera de contexto. Por ejemplo, muy a menudo recurren a Lucas 12, versículo 32, donde Jesús habla de una manada pequeña a la que Dios le dará el reino. Pero sin embargo, el versículo anterior a ese urge a todos los cristianos
a buscar el reino de Dios. Jesús les llamó manada pequeña porque en ese tiempo, en ese entonces, ellos eran un grupo pequeño en número, eso es todo. En Juan 10:16, Jesús dice que todas sus ovejas serán un rebaño, no dos. Ahora, irónicamente, esta doctrina de las dos clases de cristianos presenta un serio problema para los testigos de Jehová. Según sus propias estadísticas, solamente unos pocos miles de miembros de la clase ungida se encuentran vivos en este momento y no hay más vacantes. Entonces la mayoría de estos miembros ungidos tienen en este momento andan por los 80 años o aún más. Cuando se mueran, la pregunta es, ¿quién dirigirá a los testigos de Jehová? Interesante el planteo, ¿verdad? No me venga con Colosenses 1:15, primogénito de toda creación. Cuando Pablo llama a Jesucristo el primogénito de toda creación, no puede significar que Él fue la primera criatura que Dios creó. ¿Por qué? Porque el contexto niega drásticamente esta interpretación. En el versículo siguiente, sin ir más lejos, Pablo dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en este contexto, todas las cosas que fueron creadas, en el verso 16, son una referencia a todas las cosas creadas. Lo que Pablo llama toda creación en el versículo anterior, en el verso 15. Cristo es el primogénito de toda creación porque todos los elementos de toda la creación, es decir, todas las cosas que fueron creadas, fueron en realidad creadas en Él, por medio de Él y para Él. Ahora, si ellas fueron creadas en Él y para Él, esto significa que desde esta perspectiva, desde este ángulo, Él no puede ser una de esas cosas creadas. ¿Me entiende? ¿Me explico? Los traductores de la versión de la Biblia de los Testigos de Jehová, la traducción del Nuevo Mundo, aparentemente vieron el problemita y decidieron arreglar el verso 16 para que encaje en su propia interpretación. Es por ello que el verso 16 de la traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, dice, porque por medio de todas las otras cosas fueron creadas, y todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. ¿Y sabe qué? La palabra otras aparece dentro de corchetes en ambas ocasiones. En otras palabras, ellos agregaron la palabra otras para apoyar su creencia de que Jesús es una de las cosas que fueron creadas. ¿Ve la trampa? Entonces, ¿qué quiere decir primogénito de toda creación? Quiere decir que Jesucristo, como el Hijo de Dios, es el heredero de toda la creación de Dios. Y como Pablo lo dice, todo fue hecho para Él. La clásica controversia de Juan 1:1. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La mayoría de las Biblias traducen la última parte de Juan 1:1, como yo lo dije, y el Verbo era Dios. Los Testigos de Jehová, no obstante, la traducen, y el Verbo era un Dios. ¿Cuál de las dos formas es correcta? Bueno, en el griego no hay un artículo, o sea, lo que nosotros traduciríamos con la palabra él. No hay un artículo enfrente de la palabra griega que se usa para Dios. Entonces los Testigos de Jehová aducen que es posible traducir un Dios en esta instancia. Sin embargo, el apóstol Juan, en sus escritos, no hace ninguna distinción entre Dios, con el artículo enfrente,
y Dios sin el artículo enfrente. Tampoco los otros autores bíblicos hacen ninguna diferencia. La palabra singular Dios en la Biblia, cuando es usada en una forma positiva, siempre se refiere a Dios, el Señor. Podemos decir también que luego del verso 2, del versículo 2 de Juan capítulo 1, el resto de la introducción del Evangelio de Juan usa a Dios sin el artículo Él para referirse al verdadero Dios. En el verso 18, Juan 1:18, por ejemplo, Juan usa la palabra Dios sin el artículo y la usa dos veces, una vez para el Padre y otra vez para Jesucristo. Y esto demuestra que Juan no hace ninguna diferencia entre el Dios y un Dios. Los testigos de Jehová también argumentan que Juan no pudo haber querido decir el verbo era Dios, porque eso contradice lo que Juan dijo anteriormente, o sea que el verbo estaba con Dios. Pero esto es otra forma de decir que Juan no puede enseñar nada que apoye la Trinidad. En otras palabras, los testigos presuponen lo que en realidad deberían de probar. Quiero reiterar, los testigos presuponen lo que en realidad desean probar. Y a través de todo su evangelio, Juan nos dice que Jesús es ambos, Dios y el Hijo de Dios. Esta es una paradoja, o sea, algo más allá de nuestro completo entendimiento, pero no es una contradicción. Reitero, Jesús es Dios y el Hijo de Dios. Y esto es lo que Juan dice en realidad. No. El infierno no es la tumba. Déjeme decirle, la falsa doctrina a menudo está basada en medias verdades. Y tal es el caso con los testigos de Jehová cuando reclaman que el infierno en la Biblia es la tumba, significa la tumba. El Nuevo Testamento, es importante que sepamos esto, el Nuevo Testamento usa dos palabras que algunas Biblias traducen como infierno. Una de ellas es Hades, el Hades. Los griegos usaban este término para referirse a la región de los muertos, un lugar de retiro eterno, si se quiere, donde los espíritus de los muertos existen por siempre o para siempre como versiones menos sustanciales que su aspecto humano. El Nuevo Testamento a veces usa Hades para traducir la palabra hebrea Seol, la que en el Antiguo Testamento a menudo se refiere a la tumba. No obstante, en la parábola que narra Jesús acerca de Lázaro y el hombre rico en Lucas 16, el hombre rico, sufriendo en el Hades, presenta el Hades como una dimensión espiritual donde los que han muerto existen en realidad. Entonces la otra palabra griega traducida a infierno en algunas Biblias es Gehenna. En los tiempos de Jesús, la Gehenna era un lugar en las afueras de Jerusalén donde los desperdicios eran amontonados y quemados. Algo así como el basurero municipal, ¿verdad? Jesús usó la ilustración de la Gehenna para presentar el juicio final de los pecadores, un lugar donde ellos crujirían los dientes, un lugar donde el fuego nunca se apaga y un lugar donde los gusanos nunca mueren. Esta sería una ilustración del castigo sin fin de los pecadores. Otro término que la Biblia utiliza para describir el lugar de castigo eterno es ¿cuál? Es el lago de fuego. El libro de Apocalipsis, donde aparece el término, dice que en el lago de fuego los que rechazaron la salvación de Cristo serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es un infierno del cual solo Jesús y nadie más que Jesús puede salvarnos. Otra vez con los testigos. Ellos dicen que el Espíritu Santo no es una persona de la deidad, sino que es la fuerza activa de Dios. Pero eso no es lo que la Biblia enseña en realidad, como de costumbre, con todo lo que ellos enseñan.
Los testigos de Jehová son conocidos por su absoluto rechazo de la doctrina de la Trinidad. Ellos creen que solamente el Padre es Jehová Dios, el Dios Todopoderoso. Ellos creen que Jesús es la primera y especial creación de Dios. Y también creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa impersonal que Dios usa para hacer todo. El Nuevo Testamento, por otra parte, por el contrario, presenta al Espíritu Santo como una persona de la divinidad, de la deidad, idéntica a Dios de alguna manera, aunque personalmente distinta al Padre, tanto como distinta del Hijo. De los capítulos 14 al 16 en el Evangelio de Juan, Jesús llama al Espíritu otro consolador, es decir, alguien a quien el Padre enviaría en el nombre de Jesús para enseñar y guiar a su gente. El Espíritu entonces vendría a dar testimonio de Cristo y a glorificar a Cristo, dándole a conocer a los apóstoles lo que Cristo quería hacerles saber. La promesa de Cristo acerca del Espíritu Santo se cumple ¿cuándo? En el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo habla a través de los apóstoles y los profetas, envía a hombres a evangelizar nuevas regiones y designa líderes en la iglesia. Ustedes lo pueden ver esto a lo largo del libro de Hechos. Es más, cuando una pareja en la iglesia de Jerusalén mintió sobre la ofrenda para ayudar a los necesitados de la iglesia, Pedro les dijo que Satanás, no el Espíritu Santo, no el Espíritu, había llenado sus corazones, con el resultado de que ellos le estaban mintiendo ¿a quién? Al Espíritu Santo. Como vemos entonces, de muchas formas, la Biblia revela que el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, sino una persona enviada por el Padre y el Hijo para que more en nuestros corazones. Interesante pregunta. ¿Qué creen los testigos de Jehová sobre la Trinidad? Por supuesto que no creen en la Trinidad. Ellos consideran la doctrina como una corrupción pagana de la enseñanza bíblica. ¿Qué doctrina enseñan? Bueno, ellos enseñan una doctrina radicalmente diferente. Ellos creen que el Padre solamente es el Dios Todopoderoso. Según ellos, los cristianos deberían solo rendir adoración o servicio santo, como le llaman, a Jehová el Padre. Y por supuesto, el Padre es el único que ha existido por siempre y no tuvo principio. Ahora, a pesar de que los testigos de Jehová dicen creer en Jesucristo, ellos niegan firmemente que Jesús es Dios Todopoderoso. Acceden a llamarle un Dios, pero insisten que Jesús es inferior a Jehová el Padre. También creen que antes de transformarse en hombre, Jesús fue el arcángel Miguel, un espíritu creado. Dicen que Dios creó a Miguel como su primera y única creación directa, y entonces le dio poder a Miguel, su hijo, para hacer el resto de la creación. ¿Qué más podemos decir? Bueno, los testigos de Jehová también niegan la existencia de una persona divina llamada Espíritu Santo. Según su doctrina, el Espíritu Santo, dicho sea de paso lo escriben con minúscula, es la fuerza invisible, es la fuerza activa de Dios que Dios usa para hacer las cosas. Este Espíritu Santo trabaja algo así como la electricidad, como una fuente de poder que Dios puede dirigir o controlar como Él quiera. Lo significativo es que para apoyar sus creencias, los testigos de Jehová deben traducir erróneamente o malinterpretar un buen número de pasajes en la Biblia. Déjeme considerar las instrucciones de Jesús en Mateo 28:19 en cuanto a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si los testigos de Jehová están en lo cierto, esto significa que deberíamos bautizar en el nombre de Dios y de su más grande criatura,
y de su fuerza activa invisible. Tal interpretación simplemente no le hace justicia a las enseñanzas de Jesús. Los testigos de Jehová enseñan que Dios levantó a Jesús de los muertos en la forma de un poderoso espíritu angélico y que el cuerpo muerto de Jesús nunca volvió a la vida. La Biblia no enseña eso. La doctrina de los testigos de Jehová sobre la resurrección de Jesús adolece de serios errores. Por un lado, digamos que los evangelios dicen que el cuerpo de Cristo ya no se encontraba en la tumba como resultado ¿de qué? De la resurrección. Ahora, los testigos de Jehová teorizan que Dios, de alguna forma, dispuso del cuerpo humano de Jesús, tal vez disolviéndolo en gases. Pero no hay apoyo bíblico para esta especulación. Los evangelios también dicen que Jesús apareció a los discípulos en su cuerpo humano, con las marcas de los clavos de su crucifixión en sus manos y pies y la herida de lanza en su costado. Jesús además invitó a sus seguidores a tocarlo y aún comió con ellos. Los testigos de Jehová racionalizan todo esto diciendo que Jesús se materializó en tal cuerpo temporariamente. ¿Para qué? A los efectos de convencer a los discípulos de que estaba vivo. Ahora, si bien es posible que un espíritu se materialice con ese propósito, en el caso de Jesús, mostrar las marcas de sus heridas, a menos que se tratara de su propio cuerpo, hubiera constituido un tremendo fraude, La verdad, mi amigo, Jesús mismo la dijo. En las palabras de Jesús dijo: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Entonces, la evidencia es aplastante. Jesús resucitó de los muertos en el mismo cuerpo humano con el que murió por nuestros pecados. Por supuesto. Yo sé que los testigos de Jehová dicen que solamente 144.000 cristianos irán al cielo. Ellos dividen a aquellos que serán salvos en dos clases. ¿Sabía usted eso? En dos clases. La clase mayoritaria es llamada la gran muchedumbre o la gran multitud. Y esta clase incluirá millones de personas que vivirán para siempre en la tierra, luego que sea purificada y convertida en un paraíso. Ahora, la clase minoritaria de salvos es llamada los ungidos. Y esta clase incluirá solamente 144.000 personas que vivirán para siempre en el cielo con Dios, con Jesucristo y con los ángeles. La gran muchedumbre nunca verá realmente a Dios o a Cristo. No obstante, puede ser que vea a los ángeles que visiten la tierra de parte de Dios, ¿verdad? Bueno, la Biblia sí habla de un grupo de 144.000 en número. Este número puede ser encontrado solo en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 7, los 144.000 son descritos como 12.000 judíos de cada una de las 12 tribus de Israel, sellados por los ángeles de Dios para protegerlos durante los juicios destructivos que se ciernen, que vienen sobre la tierra. En Apocalipsis 14, los 144.000 son mostrados como hombres castos que están junto al Cordero en el monte de Sión y que fueron redimidos de entre los de la tierra y que cantan un cántico nuevo mientras siguen al Cordero por donde quiera que va. Estas dos visiones emplean imágenes simbólicas
Y ninguna de ellas apoya la doctrina de los 144.000 de los testigos de Jehová sobre los hombres y mujeres cristianos que van al cielo. Como los testigos de Jehová no pueden tomar los 12 grupos de 12.000 judíos literalmente, no tiene sentido que ellos tomen el total de 144.000 literalmente y luego lo apliquen a un grupo de cristianos. Estos dos son los únicos pasajes en la Biblia que usan el número 144.000. Y ninguno de los dos pasajes describe una clase selecta de cristianos, una élite selecta de cristianos. Por lo tanto, la doctrina de los testigos de Jehová de una clase de solo 144.000 cristianos que van al cielo simplemente no es enseñada en la Biblia.